Buenos días. Ahora voy a presentar la cuarta clase práctica del cursillo de nivelación. El tema que vamos a ver hoy es dinámica. Eh, la clase anterior fue eh, de estática y la próxima va a ser de trabajo y energía. Vamos a ir derecho a los problemas con una pequeña presentación con las leyes de Newton que vieron en la teoría. La primera ley era la que dice que si un cuerpo no está, la resultante es nula o no tiene fuerzas aplicadas, no se va a alterar su estado de movimiento, ¿sí? Entonces va a seguir o en movimiento rectilíneo uniforme o va a quedarse estático, ¿sí? Pero la aceleración va a ser cero. Esos ejemplos serían los que vimos justamente en la clase de estática. La segunda ley de Newton dice que la aceleración adquirida por un cuerpo es directamente proporcional a la fuerza, ¿sí? Es esto que lo resumíamos en esta ecuación, ¿sí? Que fíjense que tanto la fuerza como la aceleración son magnitudes vectoriales, ¿sí? La más obvio que no. Y siempre, si la fuerza resultante va a tener ese vector la misma dirección y sentido que la aceleración. Eso va a ser importante y lo vamos a tener que ver bien en un ejercicio en particular. La tercera ley de Newton era la de acción y reacción, ¿sí? Que cuando un cuerpo esté ejerciendo una fuerza sobre otro cuerpo, el otro cuerpo va a ofrecer una fuerza sobre el primer cuerpo que habíamos mencionado, que va a tener igual módulo, igual dirección y el sentido opuesto. Y aparte, esas dos fuerzas que mencioné recién van a estar aplicados sobre cuerpos diferentes. Uno sobre la fuerza que hace el primer cuerpo sobre el segundo y la otra es la fuerza que hace el segundo cuerpo sobre el primero, ¿sí? Entonces, estas les había dicho el otro día que nunca iban a estar en un diagrama de cuerpo libre la fuerza de acción y reacción, porque están aplicados sobre distintos cuerpos y en el diagrama de cuerpo libre ponemos las que están aplicadas sobre un solo cuerpo. Bueno, los primeros ejercicios son bien para usar las ecuaciones y presentar un poco el tema, ¿sí? ¿Qué aceleración tiene un cuerpo de 40 kilogramos de masa cuando sobre él actúa una fuerza de 50 newton? ¿Sí? Está el cuerpo de 40 kilogramos, se le hace una fuerza, en este caso lo pusimos como una fuerza horizontal, en realidad no nos dice el sentido de la fuerza. Y nos dice que por la segunda ley de Newton la fuerza va a ser igual a la masa por la aceleración. Entonces directamente la fuerza, la resultante en I, podría estar el peso y la normal, ¿sí? En este caso en realidad era como un ejercicio así medio simplificado, no nos aclaraba bien cómo estaba apoyado en el piso ni nada. Pero bueno, la aceleración va a ser en el mismo sentido que esté la fuerza, ¿sí? Y va a haber que dividir 50 newton dividido 40 kilogramos. Nos va a dar 1,25 metros sobre segundo al cuadrado y va a ser en el mismo sentido que la fuerza que habíamos planteado. Bueno, eso es todo el 1. Era cortito, bien como para empezar a practicar. El 2 creo que también es bastante cortito. Calcule la fuerza necesaria para detener a un automóvil que pesa 4.000 newton en 10 segundos si se mueve con una velocidad de 90 kilómetros por hora. Bien. ¿Qué fuerza va a estar influyendo sobre el cuerpo? El peso, la normal, y fíjense que eso no es un diagrama de cuerpo libre porque le estamos poniendo la velocidad, ¿sí? Ahí ponemos la velocidad hacia la derecha, 90 kilogramos
kilómetros por hora. El peso lo podríamos ya directamente calcular porque va a ser la masa por la aceleración de la gravedad, sí, eso sería por la segunda ley de Newton. Entonces, el peso nos lo daba, con eso vamos a poder obtener la masa, ¿sí? Vamos a querer saber la masa porque después, cuando planteemos la sumatoria de fuerzas, nos va a dar igual a la masa por la aceleración, ¿sí? Otra cosa importante en este ejercicio es ver las unidades, ¿no? Porque si nosotros queremos después ir simplificando, tendría que estar todo en el mismo sistema, ¿sí? Como tenemos el peso en Newton, vamos a pasar todo al sistema internacional, ¿sí? Entonces, los kilómetros por hora habría que pasarlo a metros por segundo, ¿sí? Multiplicado por 1000, dividido 3600, nos da 25. Nos dice para detener a un automóvil, ¿sí? Entonces ahí nos está diciendo que la velocidad final a la que quiero llegar es a 0. Y el delta t, el otro dato que nos da, de 10 segundos. Entonces, planteamos las sumatorias de fuerzas. En I, la normal va a ser igual al peso, normal menos peso igual a 0. Y en X, la fuerza que voy a necesitar para detenerlo va a ser igual a la masa por la aceleración en X. Esa aceleración yo la puedo obtener, como habíamos visto en los ejercicios de cinemática, la aceleración es delta v sobre delta t, ¿sí? Esa es la ecuación en la que un poco definíamos la aceleración en base a esa ecuación, ¿no? Decíamos que era la variación de velocidad en función de la variación de tiempo. Entonces, delta v sería v final menos v inicial, dividido los delta t, que serían 10 segundos. Entonces, fíjense que nos da menos 2,5. Es importante no borrar ese menos porque el signo menos nos está indicando que si nosotros pusimos como vector positivo la velocidad que va hacia la derecha, el signo menos nos dice que, bueno, que la aceleración va a tener que ir hacia la izquierda, ¿sí? Y eso nos va a afectar haciendo que después, cuando planteemos el cálculo para calcular la fuerza, que es lo que nos pide en el ejercicio, nos va a quedar también hacia la izquierda, ¿sí? La misma dirección y sentido que la aceleración nos va a quedar la fuerza. Bueno, entonces, una vez que obtenemos cuánto vale la aceleración, hay que reemplazar la fórmula que estaba planteada inicialmente, que decía fuerza igual a masa por aceleración, ¿sí? Este ejercicio también era medio cortito, vamos a ir avanzando y los más complejos son los últimos, obvio, como siempre. Calcule la reacción normal del plano y la aceleración del bloque si su masa es de 4 kilogramos. Hay un plano inclinado, ¿sí? Nos plantea en el ejercicio 5, con un ángulo de 30 grados. En estos casos, lo que vamos a hacer es plantear los ejes en el sentido, el eje X en el sentido que va al plano y el eje Y perpendicular. Lo hacemos de esta manera porque nos permite simplificar el problema, ¿sí? No es que no se pueda hacer con los ejes normalmente como lo hacíamos siempre, pero de esta manera lo que vamos a conseguir es que la mayor cantidad de vectores posibles coincidan con los ejes, y eso nos simplifica mucho, mucho los cálculos, ¿sí? Fíjense que si acá tendríamos una fuerza, cualquier fuerza en el plano, ¿sí? Nos va a coincidir con el eje X, que la fuerza de rozamiento, por ejemplo, estaría en el eje X si hubiera. Y también la fuerza normal siempre va a coincidir con el eje Y, ¿sí? Porque es perpendicular al plano por su definición. Además, de esta manera, si este cuerpo tiene algún tipo de aceleración, nos va a coincidir con el eje X. Porque no hay que olvidarse que la aceleración, a pesar de que no sea una fuerza,
es un vector y influye mucho la cantidad de cálculo que hay que hacer si a nosotros nos quedan muchos vectores que no coincidan con los ejes. Entonces, vamos a plantear qué fuerzas hay en este caso. No nos van a coincidir todos con los ejes porque el peso, como ahí ya está marcado, siempre es vertical el peso, ¿sí? Entonces el peso en este caso no nos va a coincidir con el eje, pero cuando planteemos, ahí está la separación del peso en peso X y peso en Y. La normal nos coincide con el eje Y. Y en este caso, el otro vector que nos va a coincidir con el eje X va a ser la aceleración, ¿sí? Entonces, planteamos, bueno, si el peso es igual a la masa por la aceleración de la gravedad, el peso va a valer 39,2 newton. En la sumatoria de fuerzas en I, fíjense que nos quedó la normal positiva y el peso está influyendo en el eje Y, porque el peso está en diagonal, está influyendo en los dos ejes. Nos queda la componente en I negativa, la componente en I del peso, ¿sí? Que sería P por coseno de 30, ¿sí? Porque ese ángulo, cuando nosotros lo trasladamos a este ángulo, ¿sí? Este ángulo estaría acá, por ejemplo, una forma de verlo, si lo hacen prolijo y a escala, y el ángulo es de 30 grados, se ve a la simple vista que el ángulo de 30 grados es el ángulo con respecto al eje X, al eje Y. Si no, lo que tienen que tener en cuenta es, este mismo ángulo era el ángulo que hacía el eje X, o sea, el eje horizontal, con el que nosotros ahora planteamos como eje X, ¿sí? Si ese ángulo es de 60, el eje horizontal, ¿sí? Con el que ahora nosotros planteamos como eje Y, tiene que formar el complemento, ¿sí? Tiene que ser 60 grados, ¿sí? Entonces, la horizontal con el eje Y acá abajo sería de 60 grados, ¿sí? Y la horizontal con el peso que está en la vertical forman 90 grados. Entonces, ahí se puede ver que a este ángulo de 60 le están faltando los 30 que corresponden a este ángulo, que es entre el eje Y y el peso, ¿sí? Por ahí a veces se aprenden de memoria como que coseno lo usan siempre para descomponer la fuerza y obtener la componente en X, pero eso no está bien, ¿sí? Normalmente, si el ángulo que ustedes tienen con el ángulo de referencia que están usando es el ángulo con respecto al eje X, ahí sí se usaría el coseno para ver la componente en X. Pero en este caso, el ángulo que tenemos como referencia nos quedó acá, en el eje Y, ¿sí? Entonces, para calcular la componente en Y, se usa el coseno de ese ángulo. Si no, también pueden ver que el ángulo de 60 es el otro, ¿no? Y pueden usar también el seno de 60 en lugar del coseno de 30. Espero que haya quedado claro. Si no, prueben de hacerlo gráficamente. Si hacen, por ejemplo, un ángulo muy chiquitito, un ángulo de 10 grados, en la hoja así medio a mano, se ve claro que el ángulo de la pendiente, ¿sí? Termina quedando con respecto al eje Y. Bueno, entonces ahí podemos calcular cuánto vale la normal, que era una de las cosas que nos pide el ejercicio. Calcule la reacción n del plano. Y ahora tenemos que plantear la sumatoria de fuerzas en X para ver cuánto vale la aceleración, ¿sí? En la sumatoria de fuerzas en X, la única fuerza que está influyendo es P en X, ¿sí? Que sería la componente en X de P, que sería igual a P por el seno de 30, ¿sí? Entonces acá directamente hacemos P por seno de 30, divido la masa y vamos a poder calcularlo, ¿sí?
Fíjense que en el planteo que tenemos acá, esto no depende de la masa, ¿sí? Porque se puede simplificar la masa con la masa, y nos va a quedar que AX es igual a G por el seno de 30. ¿Sí? Si querían hacer esto, como ya tenemos los valores y podemos hacer este cálculo, se puede directamente hacer este cálculo, no hace falta después hacer esto, ¿no? Las dos cosas dan el mismo resultado. 4,9 metros por segundo cuadrado. Fíjense, les repito una vez más, en este ejercicio había 3 vectores, ¿sí? Estaba la normal, que coincidió con el eje Y, el peso, que queda en diagonal, y la aceleración, ¿sí? Que como nos quedó positiva, va hacia la derecha en el eje X, ¿sí? Hay 3 vectores, entonces fue útil y nos sirvió plantear los planos en diagonal. Porque si nosotros lo queríamos plantear vertical y horizontal, íbamos a tener la normal en diagonal nos iba a quedar, y la aceleración en X también nos iba a quedar en diagonal. Entonces, en estos planteos de sumatoria de fuerzas en X y sumatoria de fuerzas en Y, se nos hubiera complicado un poco. No mucho, un poco, no más. Pero bueno, siempre tratamos de hacerlo lo más sencillo, porque justamente los planos ordenados X e Y los plantea una persona para que sea más fácil entender un sistema. Bueno, vamos con el siguiente. El ejercicio 7, por ejemplo, este está bueno porque acá vamos a ver que aparece la tercera ley de Newton, ¿sí? Calcule la aceleración que adquiere el sistema en ausencia de roce si se aplica una fuerza horizontal de 20 newton, siendo la masa 1 de 4 kilogramos y la masa 2 de 6 kilogramos, ¿sí? O sea, esto lo podemos plantear. Nos dice adquiere el sistema, sí, porque esto en realidad, estas dos masas, como están en contacto, se van a mover juntas, ¿sí? Entonces, lo que nosotros podemos plantear es que en realidad esto es una masa de 10 kilos, ¿sí? Una masa todo junto, que es uno solo, de 10 kilos. Si lo planteamos así, la masa del sistema va a ser la suma de las dos masas, la aceleración del sistema, ¿sí? La vamos a poder calcular directamente como la fuerza que se le aplicó al sistema dividido la masa, ¿sí? La fuerza que se le aplicó al sistema dividido la masa total del sistema nos va a dar la aceleración. Los dos cuerpos, ahora lo vamos a plantear por separado, porque en el punto B nos dice cuál es la fuerza que le aplica el bloque 1 sobre el bloque 2, ¿sí? Pero los dos cuerpos, como están en contacto y van juntos, se van a estar moviendo los dos con esa aceleración de 2 metros por segundo cuadrado, ¿sí? No van a tener distinta aceleración. Vamos a ver el diagrama de cuerpo libre del cuerpo 2 directamente, porque nos dice cuál es la fuerza que aplica el bloque 1 sobre el bloque 2. Sería esa, la fuerza que hace el bloque 1 sobre el bloque 2. Está llamada como fuerza 1-2. La sumatoria de fuerzas en I, de nuevo, nos queda bastante sencillo. Normal menos peso igual a 0, ¿sí? No hay aceleración en el eje Y. Y la sumatoria de fuerzas en X estaría actuando solo la fuerza 1-2. No está actuando la fuerza de 20 newton, ¿sí? Porque la fuerza de 20 newton está actuando sobre el cuerpo 1. Sobre este cuerpo, el cuerpo 2, está actuando solo la fuerza que esté haciendo el cuerpo 1 sobre el cuerpo 2. ¿Está bien? Entonces, la aceleración ya la habíamos obtenido antes, que son 2 metros por segundo, ¿sí? La masa del cuerpo 2 nos la da el problema, entonces ahí directamente podemos calcular cuánto vale F12. La F12 serían 12 newton. Fíjense que acá les agregué el diagrama de cómo sería el diagrama de cuerpo libre del primer cuerpo, ¿sí? Para que quede claro y que vean que todo cierra así con moño. En el primer cuerpo también está la normal y el peso, ¿sí? Y va a tener
la fuerza de 20 newton que se le está aplicando y va hacia la derecha, y la reacción que haga el cuerpo 2 sobre el cuerpo 1 va a ser esta fuerza 2,1, ¿sí? Y esta fuerza 2,1, por lo que dice la tercera ley de Newton, va a tener un módulo de 12 newton, ¿sí? Entonces, si en el cuerpo 1 hiciéramos la sumatoria de fuerzas en X, nos va a quedar 20 newton menos 12 newton, ¿sí? 20 menos 12, 8 newton sería la resultante, y eso es igual a la masa del cuerpo por la aceleración, ¿sí? Entonces, la fuerza resultante serían de 8 newton, la masa del cuerpo es 4, y la aceleración sigue siendo 2. De ahí, 4 por 2 nos da justamente 8, ¿sí? Entonces eso, para que vean que es todo coherente, ¿sí? Es como para verificar, para revisar si está bien el ejercicio y eso, ¿sí? No es necesario hacer el diagrama del primer cuerpo y todos esos cálculos que les mencioné al final. Por eso no están escritos en la diapositiva, se los menciono nomás. Bueno, vamos a ver ahora este ejercicio, que acá es muy importante acordarse cuáles de estas magnitudes son vectores, ¿sí? Porque acá sí, ya es probable que ya tengan muy en claro que la fuerza es un vector, ¿sí? Pero no hay que olvidarse en esta parte que la aceleración también es un vector, ¿sí? Porque el modo de resolver este ejercicio hay que tener muy en cuenta que la aceleración es un vector, ¿sí? Si la manejan como un escalar, el planteo da mal y es un error muy común que no se considera la aceleración como un vector. Es un error que casi todos los alumnos lo hemos hecho alguna vez y bueno, la idea es que lo aprendamos ahora lo antes posible para que, para que lo podamos resolver bien y que también les sirva para cuando lleguen a ejercicios que ven algo que es normal equivocarse, nos vamos a seguir equivocando. Cuando lleguen a ejercicios que se resuelvan y haya algún error, lo puedan descubrir al error, ¿sí? Igual también están las clases de consulta para eso. Bueno, nos pide calcular la aceleración del sistema y la tensión de la cuerda, ¿sí? Nos da esto, arranca así, este sistema estaba estático y se deja que actúen las dos fuerzas que se van a generar por esas dos masas, ¿sí? Y hay que ver qué va a pasar. Vamos a empezar planteando el diagrama de cuerpo libre de la masa 1, ¿sí? Va a tener el peso, va a tener la tensión, ¿sí? Y yo lo que les agregué acá, por fuera del diagrama de cuerpo libre, pero es esto de que la aceleración es un vector, ¿sí? Y va en el mismo sentido que el peso en este caso, ¿sí? Entonces, cuando hagamos, fíjense que lo puse por fuera porque las fuerzas no van en el diagrama de cuerpo libre, ¿no? La aceleración no va en el diagrama de cuerpo libre. Entonces, cuando hagamos el planteo, las sumatorias de fuerzas en I, vamos a tener que poner la tensión positiva porque va hacia arriba, ¿sí? El peso negativo porque va hacia abajo, y la aceleración es negativa porque va en el mismo sentido que el peso, ¿sí? Es un error muy común no poner la aceleración negativa en este caso. Y se puede resolver todo el ejercicio y se llega a un resultado, pero no está bien, ¿sí? Yo, fíjense que siempre prefiero poner el menos adelante de todo el término, pero este menos que está acá es porque la aceleración es negativa, ¿sí? La masa siempre es positiva. Pero bueno, en este caso, la aceleración va en el mismo sentido que el peso, va hacia abajo, entonces va a ser negativa. Bueno, este ejercicio
para no hacerlos todos por sustitución, como por ahí yo suelo hacer en las clases, este estaba hecho por igualación, creo. Entonces lo que hace es despejar acá, es otro método para resolver ecuaciones. Despeja acá lo que sería la tensión, que es una de nuestras incógnitas, ¿sí? También podría haber despejado la aceleración. Y bueno, y ahora plantea la otra sumatoria de fuerzas en X igual a 0, y vamos a ir a el diagrama del otro cuerpo, ¿sí? El diagrama de cuerpo libre 2. Va a estar el peso y la normal, ¿sí? Las tensiones, la tensión 1 y la tensión 2, van a ser iguales, ¿sí? Esto es porque los tipos de cuerda que vemos nosotros son todas inextensibles, ¿sí? Entonces siempre que vemos una cuerda, va a tener esto de la misma tensión, ¿sí? Y los dos cuerpos, como están unidos por una cuerda inextensible, cuando tengan una aceleración van a tener la misma aceleración, ¿sí? Los dos siempre se van a mover a la par, siempre van a tener la misma velocidad y siempre van a tener la misma aceleración estos dos cuerpos, ¿sí? En este caso, la aceleración, como en el otro, la aceleración sí o sí iba para abajo, ¿sí? Porque la tensión, no habría razón para que la tensión esté tirando para arriba. En este caso, la aceleración va a ir hacia la derecha, ¿sí? Bueno, la sumatoria de fuerzas en I, normal, creo que dice en I y es en X eso. Sí, está mal. Dice sumatoria de fuerzas en I y es la sumatoria de fuerzas en X. Vamos a corregir eso. Un segundo. Así ya nos queda bien. Va a estar mal el PowerPoint porque ya se subió hace varios días. Sumatoria de fuerzas en X. La única fuerza que está actuando en X es la tensión. Y va a ser igual a la masa 2 por la aceleración. Que acá le ponemos aceleración 2, pero después vamos a ver que como habíamos planteado acá, la aceleración 1 es igual a la aceleración 2, ¿sí? Entonces se puede llamar aceleración directamente. Y fíjense que acá nos quedó que la tensión es igual a la masa 2 por la aceleración. Estas dos tensiones van a ser iguales y estas dos aceleraciones van a ser iguales, ¿sí? Porque es una cuerda inextensible y se mueven juntos y eso. La sumatoria de fuerza en I nos queda la normal menos el peso igual a 0. No nos influye en este caso. Como son iguales, podemos decir que todo esto que era igual a la tensión y todo esto que es igual a la tensión son dos cosas que son iguales, ¿sí? Entonces, este término va a ser igual a este término acá. Bueno, entonces acá lo que tendríamos que hacer es despejar la aceleración. Yo para despejar, por lo general me gusta primero pasar todos los términos que tengan mi incógnita, que es la aceleración, mi incógnita, pasarlos para un lado, ¿sí? Fíjense que este lo pasé sumando para acá, ahí están los dos términos juntos, después hago asociativa y despejo la aceleración. Nos da 2,45. Y bueno, esa es la parte que nos dice la aceleración del sistema y después nos pide la tensión en la cuerda. La tensión en la cuerda, ponemos estos 2,45, lo multiplicamos, volvemos a la ecuación 2, por ejemplo.
Multiplicamos los 2,45 por 30 kilogramos y nos tiene que dar 73,5. Y este mensaje que dice acá abajo es para si uno quiere revisar si hizo bien los cálculos matemáticos, ¿sí? Si tienen el error mal en el planteo, por esto que yo les había dicho al principio de que este término de acá va negativo el signo, no se observa de esta manera, ¿sí? Pero si uno tiene un error en los cálculos matemáticos, puede corroborar viendo en la otra ecuación que dé el mismo valor de la tensión, ¿sí? Y bueno, si hacen menos 10 kilogramos por 2,45 más el peso 1, les tiene que dar 73,5. Bueno, este es todo el ejercicio 8, un poco más largo que los otros, y no sé si queda alguno que usa fuerza elástica, me parece. Un bloque de 10 kilogramos está en reposo sobre un plano inclinado 30 grados. La fuerza de roce. La fuerza de roce, acuérdense que siempre es en sentido opuesto a la dirección de movimiento o a la tendencia que tenga movimiento. La fuerza, primero dice cuál es la fuerza de roce en el punto A, ¿sí? Y después dice el punto B, de todo lo otro. Está en reposo, ¿sí? Entonces, no es como el otro que habíamos visto antes. Este nos dice que está en reposo. En el otro nos decía cuánto se movía. Y no consideraba fuerza de roce. Descomponemos. De nuevo, para el plano inclinado nos suele convenir esto de plantear los ejes torcidos, ¿sí? De manera que el eje X coincida con la pendiente del plano. Y cuando vemos las fuerzas tenemos el peso, la normal, y en este caso, como están actuando esas dos fuerzas, esto tendría tendencia a moverse hacia la derecha en el eje X, ¿sí? Entonces, la fuerza de rozamiento va a ser contrario a esa tendencia que va a tener a moverse el cuerpo. Y va a ser la que haga justamente que no se mueva y que se mantenga en reposo. Entonces, la masa nos decía que eran de 10, el peso lo podemos calcular porque va a dar la masa por la aceleración de la gravedad, 98 newton. En la sumatoria de fuerzas en I vamos a tener la normal menos el peso, y va a ser igual a 0. Y en la sumatoria de fuerzas en X vamos a tener la componente de P en X y la fuerza de rozamiento. Entonces, como están esas dos fuerzas nomás, la fuerza de rozamiento nos va a terminar quedando que va a ser de igual módulo que la fuerza P en X. Entonces va a ser P por el seno de 30. La fuerza de rozamiento nos da 49 newton. Después, para el punto B, nos pedía... para que acá está el enunciado. Para el punto B nos pide si el mu dinámico, o sea, cuando ya se empieza a mover, ¿sí? Porque dice dinámico, es igual a 0,15, calcule la fuerza paralela al plano para hacerlo subir a velocidad constante, ¿sí? Paralela al plano significa que sería en lo que nosotros acá planteamos como eje X. Para hacerlo subir a velocidad constante. Entonces, vamos a tener el peso, vamos a tener la descomposición del peso, la normal. Ahora, en el ejercicio lo vamos a hacer subir, ¿sí? Entonces vamos a hacer esta fuerza en el eje X. ¿Y qué va a pasar con la fuerza de rozamiento? Nos va a cambiar el sentido, ¿sí? La fuerza, como ahora el cuerpo está tendiendo a subir, la fuerza de rozamiento va a ser para bajar, ¿sí? Siempre opuesto al lugar en donde se esté moviendo. Sumatoria de fuerzas en I nos da igual que antes, ¿sí? Queda solo la normal y el peso en I, la componente del peso en I.
Ahora sí la calculamos, ahora es importante calcularla, no por el peso en I, sino sobre todo por la normal, porque la normal nos afecta directamente, es directamente proporcional a el valor de la fuerza de rozamiento. Entonces, cuando hagamos la otra sumatoria de fuerzas, tenemos la componente del peso en X sigue estando, ¿sí? Porque el peso tenía su componente en X y en Y. Con signo positivo. Ahora el rozamiento va en el sentido contrario, como iba en el otro caso, entonces ahora va a ir con signo positivo. Y la F que estamos planteando ahora va a ir en sentido hacia la izquierda. Fíjense que entonces ahí podemos despejar la F y nos va a dar igual al peso en X más el rozamiento. Pero acá está rozamiento dinámico, ¿sí? No es el mismo rozamiento que había antes, ¿sí? Porque antes el rozamiento era estático antes y si el cuerpo aumentaba, iba a ir si la masa iba siendo cada vez mayor, iba a ir aumentando la fuerza de rozamiento. Si iba, en el caso anterior, si van aumentando las fuerzas, este rozamiento estático puede ir aumentando, ¿sí? No es un valor fijo, así como un valor máximo, como en el caso del rozamiento dinámico, que ese sí ya sería el valor máximo. Este rozamiento puede ir aumentando, depende de cuánto sea el coeficiente de rozamiento estático. En el caso anterior, en el caso siguiente, estamos hablando de otro rozamiento porque ahora se está moviendo y fíjense que también va en el sentido contrario ahora. Eso también tiene que ver. Y para calcular este rozamiento, tenemos que ir a lo que planteábamos como la definición de la fuerza de rozamiento, ¿sí? Y a cómo se podía calcular la fuerza de rozamiento, que es igual al coeficiente de rozamiento dinámico, ¿sí? Adimensional, por la normal, ¿sí? Entonces, si decíamos que la fuerza era la componente de P en X más la fuerza de rozamiento dinámico, vamos a tener que, en lugar de poner fuerza de rozamiento dinámico, poner 0,15 por la normal, que es la que calculamos antes. Por eso era importante en este ejercicio calcular cuánto valía la normal, y en el ejercicio A no lo habíamos hecho. Entonces, con esa sumatoria podemos calcular cuánto vale la fuerza que habría que hacer para que el objeto se mueva hacia arriba con velocidad constante. El último ejercicio, este sí, menciona la fuerza elástica. Dice, un dinamómetro se estira 0,1 metro cuando se cuelga un objeto que pesa 80 newton. Calcule. La deformación del resorte si se cuelga un objeto que pesa 20 newton y el peso de un objeto si el resorte se deformó 0,05. Es importante, un dinamómetro es como funciona. O sea, por la palabra se pueden ya hacer una idea, ¿sí? ¿Se acuerdan que Dina era una medida de fuerza, ¿sí? Eran 10 un newton eran 10 a la 5 Dina, ¿sí? Dinamómetro mide fuerza, ¿sí? Y nos dice que un dinamómetro se estira 0,1 metros, ¿sí? Se estira, porque en realidad un dinamómetro es un resorte, sería. Se estira 0,1 metro cuando se cuelga un objeto de 80 newton. Entonces, lo que hay que plantear acá es, si cuando se le hace una fuerza de 80 newton, se estira 0,1 metro, que son 10 centímetros, ¿sí? Para que se hagan una idea en la cabeza. Con esos dos datos lo que puedo sacar es la constante de ese resorte. Y una vez que calculemos la constante, fíjense que la constante, la fuerza era igual
la fuerza elástica, que es la de 80 newton, es igual a la constante elástica de este resorte en particular, por el delta L, que sería el estiramiento que haya tenido ese resorte. ¿Sí? Fíjense que acá podríamos ya despejar cuánto vale esta constante. Miren las unidades, ¿sí? La constante elástica siempre va en una unidad de fuerza dividido una unidad de distancia. Y esto es una constante del resorte, ¿sí? Entonces, si al resorte le hago más fuerza o menos fuerza, no va a influir en el valor de la constante. El valor de la constante es fijo, ¿sí? Si en algún momento cambia esa constante, se podría decir que es porque se rompió el resorte. Se rompe el resorte. Ustedes, no sé si alguna vez jugaron con el resortito de la lapicera, por ejemplo, cuando lo estira demasiado, llega a un punto en donde no vuelve a su estado original, ¿sí? Ahí es porque se venció una resistencia máxima que tenía el resorte y se rompió. Bueno, en este caso no se va a romper el resorte para los ejercicios que nos planteé, ¿no? No nos fijamos, no planteamos ejercicios en los que haya que ver cuál es la capacidad del resorte o cuándo se va a romper el resorte. La deformación del resorte se cuelga un objeto que pesa 20 newton. Entonces, ahora, en lugar de tener ese objeto de 80 newton, ahora se le pone uno de 20 newton, ¿sí? Y vamos a tener que plantear de nuevo esta ecuación, ¿sí? Pero el K va a seguir siendo siempre el mismo, ¿sí? Y lo que va a cambiar va a ser el delta L. La fuerza va a ser de 20 newton y ahora el delta L va a ser de 0,025 en este caso. Después, en otro caso, ¿sí? El peso de un objeto si el resorte se deformó 0,05. Es otro caso, sigue la misma constante, ¿sí? Pero ahora queremos saber cuánto es la fuerza que está soportando ese resorte. Reemplazamos en la misma fórmula y nos da 40 newton. Creo que eso era toda la clase de hoy. Bueno, hasta acá llegamos. Dejar de compartir. Bueno, la quinta clase es la de trabajo y energía. Engloba todos estos ejercicios. Hay muchos ejercicios de esta clase que se pueden resolver con los conceptos de trabajo y energía. Así que si quieren ver la próxima clase y después volver a ver alguno de estos ejercicios, a ver si se puede o no se puede. Por lo general lo que pasa es que les va a parecer medio como, uy, capaz que me está faltando algún dato o no tengo la masa o algo así, pero después cuando uno lo empieza a plantear los ejercicios, tanto los de cinemática como los de dinámica se pueden resolver con los términos de trabajo y energía. Porque es como que es el tema que engloba todo lo que vemos en el cursillo. Bueno, esto es todo, así que ya voy a dejar de grabar. Hasta luego. Nos vemos.